Estamos de vuelta, mis hermanos, aquí en este día, compartiendo la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Esto es la segunda reflexión del día de la palabra de Dios. Saludos para el ministerio Conquistando las Naciones para Cristo. Ánimo, mis hermanos, sé que son momentos de angustia, de soledad, de depresión, de ansiedad para muchos, pero créanme que agarrados de la palabra de Dios, nada nos puede hacer daño. Ánimo, ahí en tu casa donde tú estás, levántate, que el Señor siga viendo en ti aquel primer amor que ha encendido en tu corazón. Este mensaje breve es para todos los servidores que quieren formarse, que quieren iniciar un cambio en sus vidas, ¿sale? Y precisamente para eso son las formaciones, para que ustedes vean, se den cuenta, descubran, analicen, lean la palabra de Dios. Así que ánimo, mis hermanos. Si se puede, vamos a seguir echándole ganas con los temas de Biblia. Les voy a compartir unas citas bíblicas para el día de hoy. Y esta es la respuesta para muchos hermanos que me han preguntado en qué parte de la Biblia Jesús nombra a Pedro el Papa, ¿sale? Hemos sido criticados, hemos sido calumniados por los hermanos separados, donde nos dicen que en qué parte de la Biblia aparece, porque para ellos en ninguna parte existe que Jesús nombra a Pedro como el Papa o como el primer Papa de la historia, ¿sale? Les voy a recomendar antes que nada una aplicación que yo he bajado. La aplicación se llama Pops Enciclopedia. Ahí ustedes van a poder encontrar un contenido de toda la historia de los papas, documentos, la lista de todos los sumos pontífices que han existido a lo largo de la historia. Desde Pedro, por la tradición se nos narra que después de Pedro siguió Lino, y así comienzas a ver tú la lista en esa aplicación que se llama Pop Enciclopedia. La recomiendo, me parece que cuesta 12 pesos en la Play Store, pero igual la pueden descargar a la computadora, no hay ningún problema. La aplicación, repito, se llama Pops Enciclopedia, donde está el contenido, la lista de todos los papas que han estado a lo largo del tiempo, la sucesión apostólica, y podrán ver también un poco de la biografía de cada uno de los papas en esa aplicación. Esa es muy buena, junto con la aplicación de la tradición y la historia de la Iglesia Católica. Ambas son excelentes aplicaciones y créanme que nos dan una información precisa para católicos como nosotros que queremos formarnos, que queremos saber más de la palabra de Dios. Son complementos que nos ayudan demasiado. Repetía yo que para los hermanos separados, el Pedro no tiene ninguna autoridad como papa, solamente como... Eso es lo que ellos en su doctrina enseñan. Y está muy raro esto porque fíjense, se contradicen. Para ellos, Cristo le pudo haber dejado las llaves a quien sea, pero menos a Pedro. O sea, en ese afán que ellos tienen por negar el primado de Pedro, comienzan a decir cosas que no son. Para ellos es más lógico que le deje las llaves a los testigos de Jehová, que les dejen las llaves a los pastores. Dicen a cualquiera menos a Pedro. El hecho es de que se las pudo haber dejado incluso al mismo tentador, pero menos a Pedro. No sé qué afán traen en contra de Pedro. Si miramos la lógica, si nuestro Señor Jesucristo le pareció bien, si a Cristo le pareció excelente dejarle un cargo al apóstol Pedro, ¿quiénes seríamos nosotros, me pongo a pensar, para decir que no? Que vayan y le reclamen a Cristo, porque él fue el que decidió dejarle las llaves a Pedro. Entonces, si somos obedientes a la palabra y está escrito, yo le creo a la palabra. Si lo estoy leyendo, pues... Entonces, más bien es un afán por defender lo que el pastor les enseña en esas congregaciones que no son otra cosa más que sectas, ¿vale? Pero aquí estamos para dar capítulos y algunos textos donde Cristo le deja las llaves a Pedro y aparte lo nombra papa, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar en el Nuevo Testamento, allá en Mateo, capítulo 16, versículo 18, que es una cita ya conocida por muchos hermanos, donde es casi la única en donde le deja las llaves así como tal. Y lo podemos encontrar en Mateo 16, 18, donde dice lo siguiente, tomen nota, porque Cristo le va a decir unas palabras importantes a Pedro, ¿vale? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez, yo te daré las llaves del reino de los cielos, para que no haya duda. Tercera vez, yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Se lo está diciendo primero que nada en singular, y le está dejando autoridad en las manos de Pedro, en la persona de Pedro. ¿Qué le está diciendo con las llaves? Que a partir de ese momento él tiene una misión, un cargo, una tarea, que es fortalecer a los hermanos, a los discípulos, al rebaño, vigilarlo, cuidarlo y llevar a cabo el proyecto que para el Antiguo Testamento era todavía una figura, que es la iglesia. Ya en el Nuevo Testamento se ve más claro qué es esa iglesia, que es un proyecto no inventado por hombres, sino inventado por el mismo Cristo, que le ha parecido bien dejar un representante al frente, que es Pedro, ¿sale? Ante esa situación, ante ese proyecto, ante esa intención de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Solamente alguien que sea rebelde y que no esté de acuerdo con la doctrina de la iglesia, ¿sale? Pero aquí le está diciendo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa autoridad. Le está dando autoridad a Pedro para que todo aquello que él decida lo respeten los apóstoles, lo respalden los apóstoles y esté al frente de la comunidad, en este caso de la congregación que es la iglesia. Después dice, ahí mismo, dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué le está diciendo? Pues le está diciendo que él, todas las decisiones que tome a partir de ese momento van a ser respetadas y van a ser apoyadas por los apóstoles. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Y esas palabras se repiten cada vez que nombran un nuevo papa, un nuevo sucesor de San Pedro, y con esa autoridad, con ese delegado, con esa potestad, él, las decisiones que tome son infalibles y por lo tanto se respetan y se hacen tal y como se establecen en los concilios, ¿sale? Nadie se ha inventado nada, esto no es invento del Papa, es un invento del mismo Cristo, que ha dejado un encargado dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta aquí es que en ninguna parte que leímos dice Papa, ¿verdad que no dice Papa? No. ¿Qué significa Papa para nosotros? Para quienes no lo saben, protestantes, Papa significa un sinónimo padre, podría ser también mayordomo, podría ser también gerente, podría ser encargado, podría ser, llámelo como tú quieras, ¿sí? Pero el significado de la palabra papa significa padre, ¿sí? ¿Por qué nosotros en la Iglesia Católica tenemos a alguien que le llamamos padre o papa en este caso? Y muchos podrían decirme aquí, es que en ese texto que acabas tú de leer, en ninguna parte Jesucristo le dice, tú eres papa y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, por poner un ejemplo. En ninguna parte le dice así, estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo que no le dice papa, pero sí papa significa padre, y hay que estar claros en eso, ¿vale? Ahora, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, no me pierdan esta cita, tómenla en cuenta, Mateo 16, 18, pero vámonos a Isaías en el capítulo 22, versículo 20 al 22, para que ustedes vean una comparativa que sí le está dando un nombre de papa y lo está dejando como padre, ¿vale? Isaías, capítulo 22, versos 20 al 22, ¿vale? Lo voy a leer y ahorita les voy explicando el significado, por qué Jesucristo habló con esas palabras de la llave y por qué se las dejó a Pedro delante del público. Recuerden ustedes que en el versículo 13 de Mateo la gente estaba confundida. Precisamente esa fue la razón por qué Cristo iba a fundar una iglesia. Unos pensaban que era Juan el Bautista, otros pensaban que era Jeremías o alguno de los profetas. Ninguno la pegó. Acuérdense que estaban equivocados. Nadie la pegó. Creían, pero estaban equivocados en quién era la persona de Jesús. Alza la mano un hombre y dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Cristo. Y lo reconoce delante de mucha gente que estaban en Cesarea de Filipo, en el Evangelio de Mateo 16:13. Después, versículo 18, dice, como tú, Pedro, me has reconocido ante el mundo entero quién es el Hijo del Hombre, ahora yo te reconozco a ti. Dice, así como tú me reconociste ante el mundo, ahora yo te voy a reconocer en medio de todo este público y aparte de los apóstoles. Y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y le da esas palabras de la llave. La pregunta es, ¿por qué le da las llaves y por qué le pone esas palabras de ejemplo?
Vamos para allá. En Isaías capítulo 22, versos 20 al 22, vamos a encontrar que lo que para muchos en el Nuevo Testamento es ya figura del Antiguo, hay que tomar en cuenta una cosa. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién era el rey en el Antiguo Testamento? Si nos vamos con la genealogía y la descendencia de Jesús, era el rey David. ¿Estamos de acuerdo? En el Antiguo Testamento era el rey David el que daba las órdenes, el que estaba en la casa de Judá, en el palacio, y él tenía súbditos, tenía gente que estaba a su servicio, gente que lo respetaba, gente que estaba como trabajadores y también estaban a sus órdenes del rey. Por eso era el rey. Pero este rey resulta que era una figura de lo que ya se venía con Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, Antiguo Testamento la figura es el rey David y en el Nuevo Testamento Jesús, el rey de reyes. No pierdan ese dato porque eso es lo que descifra todo esto del tema que estamos viendo ahorita. Bueno, Isaías 22, 20 al 22 dice lo siguiente. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliakim. Apúntenlo, Eliakim era el mayordomo del rey David, se llamaba Eliakim. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Subrayen, le confiaré tu cargo. Era alguien de confianza capaz de llevar las riendas del palacio de Judá, del reino de David. Por eso le iba a dejar el cinturón, dice, el traje te lo voy a dejar y te voy a asumir el cargo. Cuando el rey se iba, tenía que dejar a alguien de encargado. Y ese alguien era el mayordomo, alguien de confianza que tenía que ser respetado por los súbditos. Vamos en ese contexto y sigamos leyendo. Le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y fíjense, ese cargo, qué tan importante era para el pueblo de Israel, tan así que lo respetaban. Aquí viene la palabra padre. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Tan así era ese cargo que le iba a confiar el rey David cuando él se iba, que se iba a quedar un gerente en el palacio para que lo respetaran. Y lo tenía que dejar en público para que los súbditos lo respetaran y creyeran que el rey David había puesto una persona al frente. ¿Sale? Y tan así que el pueblo, las personas lo consideraban, dice, un padre para los habitantes de Judá. Entonces aquí la Iglesia Católica no se ha inventado nada cuando dice que el Papa. Aquí hacemos lo mismo que hacía el rey David cuando nombraba un mayordomo que estuviera al cargo del palacio. ¿Me entienden? Entonces, después dice, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. No olviden que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave. ¿A qué le suena la llave? A Mateo 16:13. Es una figura de lo que se viene en el Nuevo Testamento. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento, las mismas palabras del rey se las va a dar a Eliakim, que es en el Antiguo Testamento la figura de Pedro. Dice, cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Las mismas palabras que utiliza Jesús cuando le dice, a ti te doy la llave, Pedro, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. De ahí Jesucristo toma el ejemplo de las escrituras antiguas, de los profetas mayores, en este caso Isaías, para ponerle el ejemplo de las presentes delante de los apóstoles que sabían de la escritura. Los apóstoles no eran como los protestantes, que no saben de la escritura, que no tienen historia. Los apóstoles sabían y conocían las escrituras del Antiguo Testamento, del canon de Alejandría, que era el que utilizaba ya Jesucristo con los apóstoles. O sea, todo el Antiguo Testamento, para que me entiendan, todo. Y le pone la llave a Pedro y lo deja como un padre. A pesar de que en Mateo no le diga, tú vas a ser el Papa. Porque es que ese es el problema de los hermanos separados, que quieren ver textualmente, literalmente, que diga, tú eres el Papa y a partir de ahorita todos te van a decir el Papa. Pero le está diciendo el cargo, le está dejando la autoridad, las llaves, le está diciendo las mismas palabras que hacía el rey David con el súbditos, cuando ponía a Eliakim, el mayordomo, como gerente al frente del palacio. ¿Sale? Estos son argumentos que no son míos, tampoco son conclusiones mías. Estos son cosas que se nos enseñan en la formación. Estas son cosas que los sacerdotes nos enseñan y que nos lo transmiten a nosotros como servidores, como
como laicos que se están formando, ¿sale? Esto no lo inventé yo, esto está escrito, lo puedes ver en tu Biblia, si no compartes la misma fe. Y si tienes alguna objeción igual, pues te invito a debatir, no hay ningún problema, con amor y con respeto, pero me vas a mostrar capítulos y versículos donde diga que algún pastor de otra iglesia, Cristo le ha dejado las llaves. Yo te muestro donde diga que Jesús le dejó las llaves a Pedro, y que eso lo hacía porque los judíos sabían en el pueblo de Israel las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos comprendían, de manera que no se escandalizaron cuando Jesús, en Cesarea de Filipo, los convenció de que Pedro se iba a quedar al frente de la iglesia. Ellos fueron obedientes y sabían, se les llegó a la cabeza y dijeron, como el rey David dejaba al mayordomo Eliakim, Jesucristo, que es el rey de reyes, representando al rey David, pero ya como un rey supremo y Dios, está dejando aquel pilar que va a ser pues aquel que nos guía a nosotros, que nos va a predicar, que nos va a vigilar el rebaño, que se va a encargar de las cosas de la iglesia, del trabajo que estamos realizando. Precisamente para eso es la iglesia, para que vaya caminando de la mano con Cristo. Hay que recordar que la iglesia pues somos el cuerpo, todos nosotros, y Cristo es la cabeza. Van a caminar juntos. Y los judíos nunca se escandalizaron, nunca. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio de Mateo está escrito para precisamente familias judías, para los judíos conversos que conocían la Escritura. Por eso él le da los ejemplos de la llave, le da los ejemplos de esto del rey David, y ya se ve como una figura definitiva en el Nuevo Testamento. A eso se está refiriendo. Ahora, hasta ahí creo que todos vamos bien, no hay ningún problema. Viene después la segunda parte. La segunda parte es de que me dicen algunos hermanos separados. Dice, tú me tomas Isaías 2:20 al 22, donde supuestamente habla de que el rey David le deja la llave al mayordomo y todo esto, dice. Pero eso no es verdad, me dicen. Le digo, ¿por qué? Dice, porque en primer lugar, dice Isaías, y esto se los comparto para que ustedes no me los vayan a envolver o los confundan con esta cita bíblica, se los digo de una vez. Isaías 9:6, que fue la cita que a mí me sacaron después de que yo di el argumento, esto que les estoy explicando, me sacó esta cita. Dice, es algo mesiánico. Isaías habla de aquel niño que iba a nacer y que iba a gobernar a todas las naciones. Dice, entonces se está refiriendo a Jesús, dice, no a Pedro. Vamos a ver, dice Isaías 9:5, porque un niño nos ha nacido, dice, un hijo se nos ha dado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. Dicen, ¿ya vieron? Se está refiriendo a Jesucristo. Y efectivamente se está refiriendo a Jesucristo, Isaías 9:6. Hasta ahí vamos bien. El problema de ellos es que me sacan también Apocalipsis 3:7, donde dice, el apóstol Juan se encarga de resolver Isaías 22:20, del de la llave, y que lo que cierres quedará cerrado. Y tomen en cuenta que tanto Isaías en el capítulo 6, versículo 9:6, hace un eco igual al Apocalipsis 3:7, donde habla de lo de Isaías que leíamos del mayordomo. Dice Apocalipsis 3:7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver qué escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo de los santos, el verdadero, el que guarda la llave de David. Subrayen, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie podrá cerrar. Y si él cierra, nadie podrá abrir. ¿Sí? Cuando yo conversé con el hermano, me dice, ¿ya viste? Se refiere a Jesucristo cuando tú me hablas de Isaías 22:20, que le deja la llave. En primer lugar, sí está hablando de Jesucristo. Pero el secreto de este pasaje está cuando dice el que tiene la llave. Fíjense, así habla el ángel de Filadelfia. El verdadero, el que guarda la llave. Si él abre, nadie podrá cerrar, y si él cierra, nadie podrá abrir. El secreto está cuando dice el que tiene la llave. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Si no tiene la llave, ¿cómo se la va a dar a Pedro? ¿Para qué se la va a dar a Pedro si no la tiene? En efecto, si tiene la llave es porque tiene con qué darle la autoridad a Pedro, si no, ¿para qué? Parece contradictorio, pero es que ellos mismos caen en contradicciones por no conocer, ¿me entienden? Apocalipsis 3:7 dice que el que tiene la llave para abrir y cerrar es aquel que es el rey. Entonces, en Isaías 22:20 dice que ese rey era el rey David, en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es Jesucristo ocupando el rey del rey David. Ahora,
Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y te doy las llaves, ¿cómo le va a dar la llave si no la tiene? O sea, si no la tiene, ¿para qué se la va a dar? Pero como sí la tiene, entonces por eso se la va a dar a Pedro. Yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos, que significa la autoridad. Lo que antes quedará atado, lo que desates quedará desatado. Entonces, aquí solamente está haciendo un eco de que ese rey tiene la llave. Si no la tiene, vuelvo a repetir, ¿para qué se la da? Si no la tiene. Bueno, me omito mis comentarios porque es que la verdad es algo contradictorio y es algo ilógico lo que ellos a veces pues andan ahí diciendo de casa en casa. Bueno, entonces si es el rey, le da las llaves y automáticamente en el Nuevo Testamento le está diciendo que él es padre, que él va a ser un padre para los habitantes del Nuevo Testamento, o sea, para nosotros, para el rebaño. Aunque no le diga literalmente, tú eres el Papa, Pedro, tú eres Papa y te daré las llaves. Y pondrás un Vaticano, no diga así, pero le está diciendo todo lo que hacía el rey David en el Antiguo Testamento con Eliakim, que ya es una prefigura de lo que se viene en el Nuevo Testamento. De ese modo podemos demostrar, claro y textualmente, que Jesucristo nombra a un apóstol que está al frente de los demás, que lo hace en público para que los demás lo respeten. Y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, esa iglesia va a permanecer a pesar de ser atacada. A pesar de que los hermanos separados se ensañen por destruir esa iglesia, por criticar al Papa, dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado, dándole autoridad, decisión para ese hombre que va a estar al frente hasta nuestros días. Y por eso, en la Iglesia Católica tenemos hoy en día, en este caso, nuestro tiempo actual es el Papa Francisco, pero viene de una sucesión apostólica desde Pedro. Yo les repito, les recomiendo, hermanos, esta aplicación de Pops, enciclopedia, donde van a encontrar la lista de todos los papas. Y es un arma tan grande que deben de tener ustedes a la mano en el celular, por si algún día se topan con un hermano separado y que diga que le dejaron las llaves a su pastor, pero a Pedro jamás. Entonces, que Pedro les caiga mal, esa es otra cosa. Pero Pedro está al frente de la iglesia y la verdadera y única iglesia se distingue por tener a Pedro al frente de todo el rebaño. Entonces, si yo quiero estar en una iglesia que tenga la verdad, tengo que estar primero que nada, primer requisito, que Pedro sea el que esté al frente. Primero Jesús y después, aquí como gerente, Pedro como mayordomo, que es el que se va a encargar de cuidar el rebaño. Jesucristo, acuérdense que se va a ir. Dice, yo me voy a ir, dice, yo me voy a ir a Estados Unidos, Pedro, pero tú te vas a quedar aquí a ver a tus hermanos. Es un ejemplo como cuando el papá se va a Estados Unidos y deja a los hijos mayores al frente de la casa de los hermanos pequeños. Lo mismo Jesús, dice, yo me voy a Estados Unidos, pero tú te vas a quedar, Pedro, al frente de los demás apóstoles y del rebaño, ¿sale? Entonces, aquí podemos demostrar el primado de Pedro, donde lo llama Papa, y solamente dos citas más para que las tengan en cuenta. Es Juan 21:15, Pedro me ama, sí, apacienta mis corderos. Pedro me ama, sí, apacienta a mi rebaño. Y también Lucas 22:31, mira que Satanás, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú, cuando vuelvas, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Son citas bíblicas donde no solamente Mateo apoya el primado de Pedro, sino que también Lucas y también, ¿vale? Para que tengan ahí algunas citas bíblicas guardadas y den argumentos. Bueno, no, hermanos, ha sido por el momento todo. Solo quería aclarar esta duda en esta segunda reflexión del día. Está cayendo la tarde, ahorita ya está un poquito de frío el aire, pero los veo el día de mañana con otro tema, con otra reflexión. Muchísimas gracias a todos quienes han estado al pendiente de las transmisiones en vivo. Les recuerdo que el rosario hay que estar en oración, en ayuno y viviendo Pentecostés, viviendo este fuego del Espíritu que va a avivar nuestro corazón para que no caigamos, para que no estemos tristes, para que no se nos vengan pensamientos que siempre el diablo quiere pues quiere intervenir para que la voluntad de Dios no se haga, para que nosotros decaigamos, dudemos y no hagamos la voluntad de Dios. Pero miren, estamos aquí de pie y listos para lo que venga, ¿sale? Gracias y los veo el día de mañana con otra reflexión. Posiblemente sea en la mañana, yo les aviso, o si no, pues quien tenga la oportunidad, pues ahí estamos en contacto, ¿sale? Bendiciones, que pasen una excelente tarde-noche y un saludo una vez más para el Ministerio Católico
Conquistando las Naciones para Cristo, que es un retiro maravilloso, se lo recomiendo, ¿vale? En cuanto ya empiecen los retiros, pues pueden visitar la página oficial, ahí van a encontrar fechas próximas ahora que termine todo esto, pero es un retiro para jóvenes, adultos, matrimonios y también para personas de la tercera edad. Así que ánimo, mis hermanos, esto fue la reflexión del día, lo del Papa, un servidor, su hermano Alex, y un saludo para todos mis hermanos de Conquistando las Naciones. Cuídense y que pasen bonita noche. Bye.